En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar el canister de cualquier auto, también llamado cartucho o recipiente EVAP, para saber si está en buenas condiciones o ya no sirve y tienen que cambiarlo. Tienen que realizar dos pruebas. En la primera prueba van a hacer lo siguiente. El canister tiene 3 tubos que son estos que les estoy señalando y van a soplar con su boca por el tubo donde entran los vapores de gasolina que provienen del tanque. En este caso este es y tiene grabada la palabra tank. Les muestro. Aquí está la palabra tank y en mi caso voy a conectarle una manguera y procedo a soplar. Le coloco esta hoja. Observen cómo sale correctamente el aire por este tubo que es la purga de los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión del motor. Vuelvo a soplar. Y también sale correctamente el aire por este otro tubo que es para liberar la presión que está en el interior del canister. Si en el canister de ustedes no sale aire por alguno de los dos tubos o por ninguno, entonces está tapado y pueden destaparlo con un limpiador de cuerpo de aceleración o con Carbuclean, y ese video lo pueden ver en mi canal. En la segunda prueba vuelven a soplar por este tubo donde entran los vapores de gasolina que provienen del tanque y enseguida tapan estos dos tubos así como se los muestro. Este es el tubo para purgar los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión y este otro tubo es para liberar la presión que se genera en el interior del canister. Ya que los taparon así, proceden a soplar y no tiene que salir por ningún lado el aire del cuerpo del canister, y eso significa que el canister está en buenas condiciones. Si en el canister de ustedes se sale el aire por alguna zona del cuerpo, entonces ya no sirve porque recibió un golpe y ya está roto y tienen que cambiarlo por uno nuevo. Ya para finalizar les explico lo siguiente. El canister es un depósito con tubos de entrada y salida que tiene en su interior un filtro de carbón activado y su función es almacenar los vapores de gasolina que se producen en el tanque cuando hace mucho calor en el medio ambiente, y al estar encendido el motor se abre la válvula solenoide de purga del canister y permite el paso de los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión para que se quemen en los cilindros del motor, y así se disminuyen las emisiones contaminantes al medio ambiente. Cuando el canister está tapado o roto, se van a presentar las siguientes fallas en el auto. No se puede agregar gasolina al tanque porque bota la pistola. El motor tarda en arrancar porque se ahoga con los vapores de gasolina. Aumento del consumo de gasolina, olor fuerte a gasolina en el interior y exterior del auto, aumento de emisiones contaminantes al medio ambiente, y se prende el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y al meter escáner aparece el código de avería P0444. Las soluciones a las fallas del canister son las siguientes. Se puede limpiar el canister con un limpiador de cuerpo de aceleración o con Carbuclean para destaparlo, o se debe cambiar por uno nuevo porque tiene un golpe y ya está roto. Además, nunca se debe llenar por completo el tanque de gasolina y solo hasta que bote la pistola, porque la gasolina líquida puede llegar al interior del canister y destruye una capa que está en esta zona
que no permite que se mezcle la gasolina líquida con el carbón activado. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo limpiar el canister de cualquier auto para destaparlo, y también les enseño cómo cambiar el canister del Nissan Tida. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.